La comunicación con espíritus ha sido un tema fascinante a lo largo de la historia en diversas culturas. Mientras que en Occidente la Ouija es el medio más conocido para contactar con el más allá, en China existe un equivalente igualmente enigmático: la Die Xian, también llamada el espíritu del plato. Este antiguo método de adivinación chino comparte similitudes con la Ouija en su función, pero sus raíces culturales, rituales y advertencias lo hacen único. Hoy exploraremos el origen, las prácticas y las advertencias que rodean la Die Xian, analizando su papel en la cultura china y su conexión con lo sobrenatural. La Die Xian se originó en China, probablemente durante la dinastía Song, cuando el contacto con espíritus y la adivinación eran prácticas comunes dentro de ciertas esferas culturales y religiosas. Esta forma de adivinación también está relacionada con el más amplio fenómeno del escritura espiritual o Fuyi, en el que se utilizaban herramientas como plumas suspendidas para recibir mensajes del más allá. Sin embargo, la Die Xian tiene un enfoque más simple. Utiliza un plato invertido colocado sobre una hoja de papel, en la cual se dibujan caracteres chinos, números y respuestas como sí y no. Los participantes colocan los dedos sobre el plato y lo invocan mentalmente, esperando que el plato se mueva como respuesta a sus preguntas. La Die Xian ha mantenido una reputación ambigua a lo largo de los siglos. Durante el auge del taoísmo y otras corrientes filosóficas en la antigua China, esta práctica fue vista tanto como una herramienta de adivinación como un juego peligroso que podía abrir portales al inframundo. A diferencia de la Ouija occidental, que fue popularizada en el siglo XIX como un juego de salón, la Die Xian fue prohibida en varias ocasiones debido a su fuerte vínculo con lo oculto y el temor a invocar entidades malignas. Durante la dinastía Qing, su práctica fue severamente restringida debido al temor de que las invocaciones trajeran no solo espíritus benévolos, sino también demonios y entidades malignas. El proceso para invocar a la Die Xian está impregnada en un profundo respeto por lo sobrenatural. A diferencia de la Ouija, que se puede jugar con tan solo una persona, se recomienda que al menos 5 o 6 participantes realicen el ritual de Die Xian. El momento más propicio para jugar es la noche, idealmente a las 11 p.m., antes de la medianoche, ya que es una hora considerada peligrosa por la creencia de que los espíritus oscuros emergen durante la medianoche. La preparación es sencilla. Solo se coloca un plato blanco invertido sobre un papel en el que se han dibujado un círculo y caracteres. Todos los participantes deben colocar sus dedos sobre el borde del plato y concentrarse mentalmente en invocar al espíritu del plato, repitiendo frases como Die Xian, ven con nosotros. Si el plato comienza a moverse, es una señal de que el espíritu ha llegado. Al igual que con la Ouija, las reglas son claras y estrictas. Los participantes no deben hacer preguntas irrespetuosas o provocativas, y es imprescindible despedir al espíritu al finalizar el juego. Una de las mayores advertencias es nunca preguntar cómo murió el espíritu, ya que se cree que esto puede atraer entidades malignas o energías negativas. Además, existen supersticiones locales que varían de una región a otra, pero en todas predomina la idea de que este no es un simple juego. Romper las reglas podría tener consecuencias peligrosas para los involucrados. La Die Xian, al igual que otras formas de comunicación con el más allá, está rodeada de advertencias. En la cultura china, los espíritus no siempre son vistos como entidades benévolas. Los jugadores deben ser conscientes de que podrían atraer a espíritus maliciosos o incluso demonios si no siguen las reglas del juego. Uno de los mayores temores es que el plato no sea movido por un espíritu benévolo, sino por una entidad maligna que se hace pasar por tal. Además, si los participantes no logran despedir adecuadamente al espíritu, corren mucho el riesgo de dejar un portal abierto entre los dos mundos, lo que puede llevar a fenómenos paranormales en sus vidas cotidianas.
Existen también numerosos tabúes asociados al ritual. Por ejemplo, no se debe utilizar Die Xian en lugares considerados como sucios o cerca de cementerios, ya que se cree que esos lugares están habitados por espíritus vengativos. Además, se advierte que después de participar en el ritual, los individuos pueden sentirse débiles o drenados de energía, lo que los hace vulnerables a influencias espirituales negativas. Tengo la fortuna de conocer a un amigo que ha viajado por el mundo, cargado de millones de experiencias de este tipo. Decidió contarme una de tantas que involucra a la Die Xian. Atentos a su experiencia. Todo empezó una tarde lluviosa cuando unos amigos y yo, aburridos en el apartamento, decidimos intentar algo diferente. Habíamos escuchado sobre la Die Xian, un juego chino parecido a la Ouija, pero en lugar de usar un tablero y puntero, utilizas un plato pequeño sobre una hoja de papel en la que dibujas caracteres chinos, números y las palabras sí y no. La leyenda dice que si haces bien el ritual puedes comunicarte con espíritus que moverán el plato para responder a tus preguntas. Uno de mis amigos, quien había vivido un tiempo en China, nos explicó el proceso. Para hacerlo bien teníamos que dibujar un círculo y caracteres y números en los extremos, colocar el plato boca abajo en el centro y empezar el juego. Con un poco de nerviosismo seguimos sus indicaciones. Luego apagamos las luces y encendimos algunas velas, lo que creó una atmósfera aún más inquietante. Nos sentamos en el suelo alrededor de la mesa, con todos nuestros dedos tocando ligeramente el borde del plato. Mi amigo, el más conocedor del grupo, comenzó a recitar las palabras de invocación en chino, pidiendo al espíritu que viniera a comunicarse con nosotros. Después de unos segundos de tenso silencio, preguntó en voz baja: ¿hay algún espíritu aquí? Al principio nada pasó. El silencio de la habitación era pesado y todos nos miramos entre nosotros como si nos preguntáramos si alguien estaba bromeando. Pero entonces, justo cuando uno de mis amigos iba a hablar, el plato se movió lentamente hacia el sí. La sensación de que algo más estaba ahí con nosotros me heló la sangre. ¿Cómo te llamas?, preguntó alguien. El plato comenzó a moverse, esta vez con más rapidez, formando los caracteres Li Wei. Nadie en el grupo conocía a alguien con ese nombre. ¿Cómo moriste?, fue la siguiente pregunta, que salió casi susurrada mientras todos conteníamos el aliento. El plato se detuvo por unos momentos, como si el espíritu estuviera dudando, y luego comenzó a deslizarse de nuevo, formando los números 1978. Luego muy lentamente se movió hacia la palabra empujado. En ese momento el ambiente en la habitación cambió. Sentí un escalofrío recorrer toda mi espalda, como si alguien estuviera parado detrás de mí observándonos. Uno de mis amigos, visiblemente inquieto, quiso terminar el juego, pero otro insistió en preguntar más. ¿Quién te empujó?, fue la pregunta final. El plato comenzó a moverse otra vez, pero antes de que pudiera llegar a escribir algo, escuchamos un ruido fuerte desde la cocina. Todos saltamos del susto y sin decir una palabra dejamos caer el plato y apagamos las velas. Corrimos a la cocina y encontramos un sartén tirado. No volvimos a tocar la Die Xian desde esa noche. Y honestamente ninguno de nosotros quería hablar mucho del tema. Pero lo más extraño ocurrió unos días después, cuando uno de mis amigos, que hablaba mandarín, investigó un poco sobre Li Wei. Encontró un artículo antiguo de 1978 sobre un hombre que se llamaba así y murió en un misterioso accidente cerca de donde estábamos jugando. Quizás no fue un accidente como parecía, sino que trataba de pedir ayuda o simplemente ganarse nuestra confianza y hacer algo peor. La Die Xian es más que una herramienta de adivinación. Es una ventana a las creencias profundamente arraigadas en la cultura china sobre el más allá y la relación entre los vivos y los muertos. Mientras que en Occidente la Ouija se popularizó como un simple juego de mesa con implicaciones espirituales,
La Dietian sigue siendo vista en China con respeto y temor. Este ritual no es para todos, y sus reglas y advertencias dejan en claro que el mundo de los espíritus no debe tomarse como un juego. ¿Qué harías si algún día te tocara vivir algo como esto? Les dejo mis redes sociales abajo. Denle click a esa manita amputada sosteniendo la campanita que no les cuesta nada. Esperen futuros videos que seguro les van a encantar. Y nos vemos. No olviden dejar que el terror forme parte de esta noche. Dulce sueño.